y mucho más cuando llegas con un triunfo importante. Son todos equipos que hay que tener en cuenta, respetable, y por eso también todo creo que con Olimpia, con los equipos grandes siempre se motivan, es normal, y bueno, nosotros siempre tenemos que estar bien preparados. El césped alto ya no, fíjense los partidos en televisión, miran todo, a ver, no hay más césped alto, no existe en el mundo, no existe césped alto. Además perjudica el espectáculo, perjudica la televisión, perjudica al jugador, es todo, perjudica todo. Creo que es una desventaja para todos los equipos, mucho más para aquellos equipos que quieren buscar el partido, te desgasta muchísimo. No solo nosotros nos hemos quejado, la gente nacional, el partido anterior lo de Luqueño. Yo creo que una medida que tiene que tomar la federación de poner bien la cancha. Y el escenario del jugador de fútbol es la cancha. Cuando vos el fútbol se hace más rápido, es cuando vos tenés bien la cancha. No es que el jugador corre más en Europa que acá, no. Lo que te hace correr es la pelota. Y la pelota cuando está en el campo ancho, se frena, no se hace el fútbol rápido, y uno le gustaría ver siempre fútbol más vistoso, y lo esencial y lo principal es el estadio, el césped. La reglamentación que tenía en México como ser, en México vos tenías que hacer por lo menos un chico jugar cierta cantidad de minutos en un campeonato. Ponele 3/4 de minutos de lo que se juega un campeonato tenía que jugar. Eso es distinto, pero si vos ponés un chico y a los 5 minutos, a los 15, a los 20 lo sacás, no sé qué resultado al final podés tener como para darle experiencia. Bueno, pero la reglamentación cambia para todo. Fíjense lo que pasó con el partido Cerro y Guaraní. Entonces yo voy a... ¿Le llama la atención? No, para la próxima, cuando nosotros tenemos una Copa Internacional, voy a hacer los vuelos siempre 2 días antes, así voy a postergar todos los partidos. ¿Se juega en todos lados? En todos lados. Ustedes fíjense, ¿se suspendió algún partido en algún lado? En Argentina, en otros lados. Y menos por una reglamentación que dice de acuerdo a la hora que vuelva. Yo programo el vuelo, ya lo sé para la próxima, entonces cuando estemos clasificados voy a programar el vuelo 2 días después, entonces voy a suspender todos los campeonatos acá y juego la Copa Internacional. No hago los reglamentos. Pero ya por lo menos me da una idea para yo hacerlo para cuando estemos en una Copa Internacional. Programar los vuelos de vuelta, un día después entonces suspendemos los partidos que jugamos los domingos. No, hace el reglamento, pero son los protagonistas allí en el campo de juego, profe. Sí, pero esto es ventaja deportiva.